bancada de Bogotá para la Gente, por iniciativa principalmente de la señora concejal Marisol Gómez, a quien saludo muy respetuosamente. Lo primero que debo manifestar, concejal Marisol, y oportunamente le daré a conocer ese documento. En el año 2012 yo hice un debate sobre la situación de los canales, ríos y quebradas de la ciudad de Bogotá. Y terminé proponiendo algo que no fue acogido por el gobierno de la época. Y es que la revitalización de los canales, el mantenimiento de los canales, de las quebradas y de los ríos, porque son nuestras fuentes hídricas que principalmente vienen del oriente hacia el occidente capitalino, por la vía de la valorización, escúchese lo que estoy manifestando, se le pudiera hacer siempre, se pudiera mantener un escenario de cuidado, principalmente desde el componente natural. ¿Sí? Esa era mi visión, que la mantengo. Los canales hoy son escenarios precisamente de tránsito de aguas de la ciudad de Bogotá. Y yo diría que están porque fue producto de planeaciones de hace muchos años. Pero lo ideal, y en época de pandemia en la que nos encontramos, lo ideal es que los canales por el endurecimiento de los lugares por donde avanzan esas aguas, no debieran existir. Esa es mi postura. No debieran existir. Aún más, si uno pudiera volver al pasado, a ese pasado natural, pues sería lo mejor, porque ese sí sería el máximo embellecimiento y un cruce, ¿sí?, de los componentes del sistema natural que somos los humanos, la fauna y la flora. Los canales le han ofrecido a la ciudad un desperdicio, llamémoslo ahí, ¿sí?, de la vida natural, ¿sí?, de lo que hace vital las fuentes hídricas, que principalmente es la fauna y la flora natural de las fuentes hídricas de la ciudad y del planeta. Pero encontrándonos con una realidad que es que existen, pues en ese marco, así entendemos su iniciativa y hay que hacerles precisamente los cuidados. Pero que ojalá el río San Francisco en el centro de Bogotá lo pudiéramos nosotros observar todos los días, ¿sí? Eso sería lo máximo, volver a ese pasado, porque como yo he dicho, retornar al pasado también es importante, y más ahora en esta visión que nos está trayendo la pandemia en un escenario de transformación. Bueno, entonces con esa claridad, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, el Polo Democrático. Yo particularmente hoy la voy a apoyar en su votación. Entonces, para comenzar es importante mencionar que los canales son uno de los elementos que conforman el sistema hídrico de nuestra ciudad. Hacen parte del sistema de drenaje pluvial que incluye aproximadamente 200 cuerpos de agua entre quebradas y canales pertenecientes a las subcuencas de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. Todos estos elementos actualmente forman parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, según lo establece el decreto 190 del año 2004, que es el POT vigente. ¿Sí? Ahí están contemplados. Y se encuentran en la categoría de corredores ecológicos de ronda. Así es que se encuentran en el plan de ordenamiento territorial vigente. Es decir, están admitidos en la organización territorial. Cabe recordar que el sistema de drenaje separa las aguas servidas de las aguas limpias. Surgió como una medida sanitaria urgente para la ciudad en el denominado Plan Maestro de Alcantarillado, que comenzó a implementarse en el año de 1967, momento en el cual se promovió la expansión de los canales de aguas lluvias revestidos de concreto.
que pasaron de 2 a 57 kilómetros. De esta manera, buena parte de las quebradas bogotanas se transformaron en la red de canales de cauce recto que podemos observar en la actualidad, como lo observamos ahí en esa diapositiva. Este modelo de canalización en concreto fue replicado con el paso de los años y se encuentra distribuido por toda la ciudad. Además de eliminar la infiltración natural de las aguas en los suelos, ha mostrado algunas desventajas como el impacto que tiene sobre el paisaje, la acumulación de los lodos que junto con las conexiones erradas generan malos olores. A esto se suman otras problemáticas que voy a presentar a continuación. Principales problemáticas asociadas a los canales. Los canales tradicionalmente han sido una solución para manejar el drenaje de las aguas por escorrentía en la ciudad. No obstante, son el origen de algunas problemáticas ambientales y sociales que se han intensificado en los últimos años. El problema más recurrente es la constante disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua que incluyen llantas, usted ya lo manifestó, escombros, colchones y hasta muebles, entre otros. En algunos canales es constante la presencia de puntos críticos para el arrojo de estos residuos. De igual forma, su entorno se emplea para la separación de residuos ordinarios aprovechables a través del reciclaje, acciones que afectan su conservación y su mantenimiento. Por eso es oportuno para ese tema en concreto, pues el proyecto de acuerdo que usted trae, doctora Marisol. Es así como la empresa de acueducto, mediante convenios interadministrativos como con Aguas de Bogotá y el IDIGER, se encargan de retiro de estos residuos. Seguramente hay que estar más vigilantes para que lo hagan con más oportunidad, pero ojalá previo también un escenario educativo y pedagógico para que no lleguen esos antes mencionados residuos sólidos a esos territorios. Se encargan de esos retiros, reportando como resultado de la limpieza de los canales en las diferentes cuencas para el año 2020 el retiro de 62.825 metros cúbicos de residuos. Pues bien por la tarea de esas entidades del distrito, pero no podemos estar siempre como repitiendo la misma acción, sino que ojalá a esos lugares pues no lleguen ese volumen tan grande de ese tipo de residuos sólidos. Esto con el fin de eliminar puntos de taponamiento, reducir el riesgo por inundaciones y encharcamientos, al mismo tiempo permite el control de vectores y malos olores. Aunque esta labor de limpieza es constante, también lo es la disposición de esos mismos residuos, por lo que en ocasiones es insuficiente, haciendo que los canales sean identificados por los ciudadanos como espacios insalubres, pero además inseguros. Usted igualmente lo hizo notar en su exposición, igual lo hicieron los señores ponentes, a quienes les agradezco, la señora ponente y el señor ponente. En la iniciativa se expone, según la Secretaría de Seguridad, que durante 2019 se registraron 2.747 robos en las proximidades de los canales, más de 7 en promedio. Siendo las localidades más afectadas, usted lo señaló, solamente para recordarlo, Suba, Usaquén, Engativá, la percepción de abandono de estos espacios también se asocia con el consumo de sustancias psicoactivas en su entorno. Por último, unos aportes al proyecto de acuerdo 196 de 2021, no tanto para modificar el articulado, sino para la conceptualización y la filosofía integral del mismo. Uno, este proyecto enfocado es un plan de intervención de los canales y de su entorno. Cuenta con el apoyo de varios integrantes de la bancada ambientalista, donde fue socializado en noviembre por ustedes este proyecto de acuerdo y fue expreso, fue de buen recibo. Dos, la falta de apropiación es uno de los factores que más inciden en el abandono, deterioro e inseguridad que se presenta en los canales bogotanos.
Esta iniciativa se enfoca en dar soluciones a estos conflictos socioambientales mediante intervenciones articuladas entre el distrito, las comunidades y el sector privado. ¿Sí? Ahí no hay que echarle vainas al sector privado, porque no van a hacer ni un contrato ni una concesión, sino es una vigilancia, un control y un acompañamiento al empoderamiento de esos entornos y al cuidado de los mismos. Mediante acciones afirmativas busca revitalizar y reverdecer estos espacios, además de garantizar su recuperación y restauración ecológica. Es hacer un énfasis ahí en eso, hacer un énfasis para el debate, para el discurso, para la comprensión. Reverdecer estos espacios, ¿sí? Sabemos que después de la canalización y del endurecimiento sufrido, pues hay que utilizar unos espacios cercanos para el reverdecimiento, no solamente ir a la sustracción y al sacado, llamémoslo así, de los residuos sólidos que desafortunadamente llegan a afectar esos entornos a través de esos mismos residuos sólidos. 3, este proyecto de acuerdo, como lo mencionó la doctora Marisol, se articula con el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 en el parágrafo segundo del artículo 22, que usted lo señaló, no lo voy a leer. Además, se ajusta al propósito del plan, también, que tiene que ver con cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático que se relaciona también con el acuerdo del año pasado que se aprobó en el Consejo, que tiene que ver con el tema de la emergencia climática en la ciudad de Bogotá y con el último acuerdo que tiene que ver también con ir disminuyendo la contaminación que se genera por los combustibles fósiles. Cuarto, la iniciativa también se ajusta a la propuesta de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial, que vamos a estar muy atentos. En el programa de restauración ecológica y renaturalización de los elementos del gran paisaje sabanero, particularmente en el subprograma de recuperación, restauración y renaturalización del sistema hídrico de la ciudad. Y quinto, fortalece iniciativas que se han adelantado previamente, como el proyecto Canales a cargo de la empresa de acueducto Elidiger y Aguas Bogotá. Muchas gracias, señor presidente.